Buenos días. En nombre de la Organización Latinoamericana de Energía les damos una cordial bienvenida a este webinar de la Red de Integración Energética. Contamos con la presencia del doctor Isaac Castillo. El doctor Isaac Castillo ha sido gerente general de la empresa de transmisión eléctrica de TESA, Panamá. Ha sido jefe del mercado mayorista en Panamá y ha sido consultor independiente de múltiples organismos multilaterales como el OLADE. Ha sido además consultor de la empresa del Servicio Público de Electricidad Engesa Codensa para analizar el potencial de negocios de la interconexión entre Panamá y Colombia para la exportación de energía eléctrica a los mercados de América Central. Además, ha sido consultor para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ha sido además consultor de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica y ha sido también consultor del Banco Mundial de Desarrollo. Le damos entonces la palabra al doctor Isaac Castillo. Les recordamos que al final de la sesión podrán realizar sus preguntas por medio del chat. Adelante, doctor Isaac Castillo. Doctor Isaac, ¿me escuchas? Bueno, creo que tenemos algunos problemas con el audio del presentador. Vamos a esperar unos minutos al doctor Isaac Castillo. ¿Me escucha? Sí. Doctor Isaac. Hola, ¿me oyen? Sí, lo escuchamos perfecto. Entonces, le cedemos la palabra para que entonces empecemos con su presentación. Sí. Muchas gracias. Bueno, sí, si no me escucharon, bueno, no, quería agradecer la oportunidad que me dan. Es para mí un honor y además un placer compartir con ustedes algunas ideas sobre la integración eléctrica regional. Es un proceso muy complejo y que tiene muchas variantes y un alto grado de complejidad. Bueno, yo he preparado una pequeña presentación muy corta porque la idea es justamente dar más espacio a la discusión entre nosotros, de manera que trataré de ser lo más breve posible para, diríamos, individuar algunos de los aspectos más importantes de los procesos de integración en América Latina. De manera que paso rápidamente a la presentación. Bueno, la hemos titulado de este modo: los retos de la integración eléctrica regional. Rápidamente entrando en los antecedentes, hay procesos, como ustedes saben, de integración en la parte eléctrica en todos los continentes. Entre estos, uno de los más emblemáticos es, como se sabe, el de la Unión Europea y de Europa del Norte. La Unión Europea se inició su proceso de integración justamente. Doctor, perdón la interrupción, ¿puede compartir su escritorio? Un momento. ¿Ahora sí?
Sí, ahora sí, gracias. Ahora sí, ok, perdonen, pues esta tecnología para mí es nueva. Así que bueno, allí voy a iniciar la presentación. Eh, como decía, es importante pues iniciar con algunos antecedentes históricos. En el mundo hay procesos de integración eléctrica que datan de hace muchas décadas. El más emblemático, por ser el más ambicioso, y quizás el más antiguo, es el de la Unión Europea, que inició como allá por los años 50, 1951, con el Tratado de Bruselas, y después se amplió al Tratado de Roma en 1957, que inició justamente como una actividad muy puntual para recuperar la actividad del acero y del carbón, principalmente entre Alemania y Francia, pero que rápidamente se extendió en la Europa de posguerra como un proceso de recuperación económica. Y eso hizo que dio inicio pues a un proceso de integración económica que estamos asistiendo hoy en día, que es la Unión Europea, de manera que la Unión Europea surge, la Unión Europea, que en realidad es una unión económica, una integración económica, surge inicialmente de un proceso de integración energética para poder recuperar la actividad de la explotación carbonífera que había sido duramente castigada por la guerra. Y justamente también ese Tratado de Roma crea una agencia para el desarrollo de la energía atómica en Europa, que está a la base, digamos, del desarrollo de esa industria en ese continente. También hay una tradición de integración en los países del norte de Europa, en los países escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia, que tienen una amplia tradición de cooperación energética. Entre ellos tienen procesos de integración eléctrica de vieja data. De manera que es importante destacar esto y tener en mente que este es un proceso de integración económica que inicia con iniciativas muy puntuales para resolver problemas de áreas específicas, en este caso la Unión Europea, en el área del acero y el carbón. En América del Norte también hay procesos de integración importantes que inicialmente pues se dan en las áreas, en el área de la costa este de Estados Unidos, donde se producen los primeros sistemas eléctricos de servicio público de América del Norte, que rápidamente se van creciendo y se van interconectando entre estados primero, hasta después conectarse con Canadá y al sur con México. La naturaleza de esta integración la podemos discutir más adelante, pero también existen en América del Norte pues algunos procesos de integración eléctrica con sus dificultades, pero que están ahí y están presentes y que son, digamos, referencias importantes para los procesos de integración del resto del mundo, entre ellos América Latina y el Caribe. Después hay otros en África, en Asia, que están todos vinculados, al igual que muchos procesos de integración eléctrica en América Latina, con proyectos de hidroeléctricos binacionales que dan como origen la integración de los países vecinos y que se parecen mucho a los procesos de integración eléctrica originalmente bilaterales que surgen con la construcción de proyectos binacionales en América del Sur, como Salto Grande, Paipilla, Siretá y otros, que lógicamente son, digamos, la semilla para este proceso
procesos de integración que inicialmente surgen por, en algunos casos, resolver problemas inclusive limítrofes, en el caso de Haití, como Paraguay y Brasil, en otros casos para desarrollar proyectos, megaproyectos entre ambos países, y para desarrollar proyectos de cuencas compartidas, en el caso de Santo Grande y los otros proyectos hidroeléctricos binacionales, que son, como repito, la base de procesos de integración que se van haciendo cada vez más ambiciosos y más complejos. Después está un proceso de integración en América Central, que, como ustedes saben, son países pequeños, son 6 países, de Panamá a Guatemala, que han constituido un proceso de integración que data ya de varias décadas, que comenzó con pequeñas interconexiones binacionales entre países para resolver problemas de desabastecimiento o para intercambio en situaciones de emergencia, pero que rápidamente se fue constituyendo en un proceso de integración más amplio a nivel de los países de América Central, y que condujo con el tiempo a la creación de un mercado eléctrico centroamericano que pretende integrar los 6 países en un solo mercado. Y después, bueno, hay otros procesos importantes también, pero como la integración eléctrica entre Ecuador y Colombia, hay como sabemos, algunas integraciones débiles entre Colombia y Venezuela. Hay una interconexión entre el sur de Ecuador y el norte del Perú, y pues hay otros por supuesto, los que ya los mencioné, los proyectos de integración entre Brasil y Argentina, Brasil-Paraguay, Brasil-Argentina, y hay otros proyectos que están siendo analizados, que han sido planteados en documentos de las distintas agencias de cooperación técnica, de manera que un poco la conclusión que se podría extraer rápidamente de estos procesos de integración, que se van haciendo más complejos con el tiempo, es que nacen de la resolución del desarrollo de proyectos concretos. En el caso de América, para no irnos más lejos, en el caso de América Latina, de desarrollos de proyectos binacionales de cuencas compartidas, que son los que, digamos, la semilla para iniciar procesos de integración más ambiciosos. Esa es una de las conclusiones. Los proyectos nacen de abajo hacia arriba, o sea, para desarrollar proyectos concretos, proyectos específicos que después sirven como semilla o punto de partida para ir integrando otros mercados de otros países. Esa es, digamos, una conclusión importante de los antecedentes históricos que anteceden a los procesos de integración en el mundo y en América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son los beneficios de la integración? Bueno, los beneficios de la integración son bien conocidos. Se trata, si se podría condensar en una frase, en una oración, se trata pues de optimizar el uso de los recursos energéticos. Ese es el objetivo central de los procesos de integración. Y esta optimización pues se refleja por economías de escala, la posibilidad de desarrollar grandes proyectos que no tendrían justificación si se desarrollan para atender la demanda de un solo país. De manera, y bueno, en generación sabemos todos que existen economías de escala que pueden ser explotadas si se desarrollan grandes proyectos que en muchos casos estos proyectos exceden la necesidad, la demanda nacional. Los beneficios económicos son tangibles. Todos los estudios que se han realizado de todas las interconexiones demuestran que se obtienen beneficios económicos importantes en todas y que estos beneficios económicos son
proporcionales al grado de integración. Más beneficios económicos. Eso lo han demostrado estudios que se han hecho distintas agencias de cooperación técnica o inversionistas. La optimización de los recursos también significa un apoyo durante contingencia, durante situaciones de escasez, de sequías, o por el contrario, excedentes que en unos países se ven por condiciones climáticas específicas, pueden ser utilizados para utilizar estos excedentes para ser exportados a otros países que probablemente tengan deficiencias en esos momentos. De manera que esa es otra de las consecuencias de una optimización de los recursos. También la diversidad de la demanda, pues las curvas de carga de los países son diferentes, los picos son diferentes por cuestiones de la característica de la demanda, de la diversidad horaria, etcétera, que pueden ser utilizados de manera óptima para poder, utilizar intercambios entre países para atender esta diversidad de la carga de la máquina. También la posibilidad de compartir recursos, lógicamente, tiene consecuencias sobre la postergación de inversiones nacionales. O sea, la posibilidad de compartir recursos hará que la necesidad de inversiones a nivel local pueda ser postergada en la medida que se puedan compartir recursos con otros países. Y finalmente, no menos importante que las demás, también hay ventajas ambientales que pueden ser importantes, como el hecho de que se optimice la producción de energía eléctrica pudiera repercutirse en una disminución de gases de efecto invernadero y de otros tipos de contaminantes de repercusión local, como dióxido de azufre, por el hecho de disminuir la necesidad de generación constante de alto contenido de carbono, como carbón, derivados de petróleo, etcétera. De manera que si uno pudiera definir en una sola oración, uno podría decir que los beneficios son todos aquellos que se derivan de una mejor utilización o de una utilización óptima de los recursos energéticos que se derivan de una mayor integración. Más integración, mayor grado de integración significa mayor beneficio económico. No obstante que todo el mundo reconozca que la interconexión eléctrica es económicamente importante y necesaria, tenemos en la región aproximadamente más de 40 años, 30 años en algunos casos de este proceso de integración muy lento, que tiene sus altas y sus bajas, que en algunos casos inclusive ha tenido momentos difíciles, momentos en que el proceso integrador se ha suspendido por algunas razones específicas, y que tiene que ver con, por ejemplo, el rol del Estado. Hemos visto que el paradigma de la organización industrial del sector eléctrico cambió a partir de la última mitad del siglo XX, de la última mitad del siglo pasado, donde se pasó de una participación del Estado en el desarrollo de la construcción del sector eléctrico a una organización con mayor participación privada, en menor grado, dependiendo de los países, pero se inició un cambio de paradigmas en la segunda mitad, en la última mitad del siglo XX, en la mayor parte de los países. Algunos países comenzaron un poco antes, como en el caso de Chile, pero en la década del 90 de la última década del siglo pasado, pues se dio un cambio importante en la organización del sector eléctrico regional, ingresando la participación privada y la, desnacionalización de todo el sector eléctrico, y en algunos casos total, en otros casos parciales, dependiendo pues, de los países. Vinculado a esto está justamente de forma complementaria la iniciativa privada. La iniciativa privada fue un concepto que se privilegió mucho a finales de la década del 90 del
20. Hoy en día esa participación, no digo que esté cuestionada, pero ha mermado su intensidad con la cual se planteaba a finales y a principios de esta década en América Latina. Hoy en día en algunos países se ha revertido esta participación de la empresa privada, viéndose en el caso de Bolivia renacionalizado. La industria eléctrica, y existen algunas voces, digamos, de cuestionamiento sobre las bondades de este nuevo modelo que están todavía en discusión. Todo esto tiene que ver con, digamos, las reformas que se impulsaron a través de una serie de cambios económicos estructurales que surgen del famoso consenso de Washington, en el cual se propiciaba, digamos, la necesidad de que el Estado se dedicase a actividades como la educación, la salud, etcétera, que son más propias de un Estado, que no las inversiones en el sector eléctrico. Por otro lado, hay cambios en las tecnologías que, digamos, cuestionaron la teoría del monopolio natural y de las economías de escala, que hicieron que se pudieran introducir algunos cambios de carácter comercial y de mercado en lo que se creía era un monopolio natural. Se introdujeron nuevas instituciones que son, digamos, novedosas para la mayor parte de los países de la región, como la regulación económica de los monopolios, que ha traído como consecuencia diversidades de esquemas regulatorios que existen hoy y que prevalecen en América Latina y el Caribe, y que están, como veremos más adelante, a la base de esas dificultades que se están viendo en avanzar en el proyecto de integración eléctrica. Otra de las barreras es la valoración y la desigualdad de los beneficios económicos que se derivan de la integración. Este es un tema muy álgido, porque evidentemente todos los estudios demuestran que la integración eléctrica regional o subregional es beneficiosa desde el punto de vista económico para los países. Sin embargo, los beneficios de estas ventajas económicas no son iguales para todos los países, y eso lógicamente crea una situación complicada que habría que resolver previamente a embarcarse en grandes inversiones como son las que implican la construcción de grandes plantas de generación, de grandes proyectos de interconexión. Otro de los marcos que tiene que ver con, de las barreras a la integración, que tienen que ver con los cambios de paradigma del sector eléctrico, son los marcos institucionales diferentes que se han adoptado en cada uno de los países que optaron por hacer estos cambios sectoriales. Países que mantienen un mayor grado de regulación, otros que menos. Dentro de los mismos esquemas hay distintas diversidades de tratamiento de temas específicos, como el cargo de conexión, el cálculo de los costos marginales, etcétera, que tienen que ser resueltos antes de avanzar en el proyecto de integración. También otra de las cosas importantes, cuáles son los niveles de integración, o sea, los objetivos de los niveles de integración. Generalmente se inicia con proyectos binacionales, con proyectos bilaterales que van, en la medida de que se demuestre el beneficio para otros participantes, se van integrando, pero esto es un proceso muy complejo que tiene que hacerse por etapas, y los que participen en esos proyectos de integración tienen que estar conscientes de que mientras más integración se propicie, más se integren los países, más se integren los mercados. Esto tiene implicaciones
importante porque todo esto tiene como consecuencia renunciar a cierta, digamos, soberanía en la planificación del abastecimiento nacional. O sea, en obtener estos beneficios económicos que ofrece la integración, se debe sacrificar cierta, digamos, autonomía en la planificación de las inversiones nacionales. O sea, en algún momento un país exportador, y no me refiero a exportaciones puntuales, de que haya en un momento un excedente en algún país que se pueda exportar a otro, sino una integración más de largo plazo, donde un generador de un país pueda hacer un contrato de largo plazo de 10 años con un distribuidor en el país vecino. En ese caso, por ejemplo, debe considerarse que eso va a implicar que los países se pongan de acuerdo en algún modo en las políticas de abastecimiento de cada uno de ellos, porque si un país vende o compromete parte de su generación a 10 años con un país vecino, quiere decir que esa capacidad no va a estar disponible para el mercado nacional por cuestiones contractuales. Eso es, por supuesto, entiendo, muy difícil de analizar, de ver, de resolver, pero es así. O sea, si se quiere hacer un mayor grado de integración, hay que sacrificar parte de esa soberanía a la cual todas las empresas eléctricas están acostumbradas. Y finalmente, falta infraestructura. Mayor parte de estas cosas que acabo de decir se pueden resolver. Son algunas más complicadas que otras. El tema de la falta de infraestructura es simplemente construir líneas de transmisión y proyectos de generación que en algunos casos es complejo porque, como vuelvo y repito, que en un país se realice una inversión de una mega planta que vaya a comprometer por un largo plazo parte de esa capacidad de generación, requiere muchas cosas, requiere estabilidad regulatoria en ambos países, sea en el país donde se va a hacer la inversión, sea en el país comprador, donde se va a hacer la inversión de la planta de generación, o sea, en el país vendedor y en el país comprador se necesita asegurar, y eso independientemente de quién vaya a hacer la inversión, si va a ser el Estado o la empresa privada, se necesita estabilidad regulatoria, se necesita estabilidad legal e institucional. De manera que eso es clave para que se puedan realizar proyectos de inversión en el área en el área del sector eléctrico, que como sabemos implica grandes sumas de capital que pueden ser realizadas solamente si los inversionistas, sea estos públicos o privados, puedan estar tranquilos de que esa inversión es segura y que van a recuperar su inversión. Esas básicamente son esas son las barreras. Olade hizo un trabajo el año pasado sobre este tema y hizo una clasificación muy interesante, las agrupó por la naturaleza comercial, regulatoria, de infraestructura, etcétera, pero fundamentalmente yo he tratado de hacer un repaso desde mi punto de vista cuáles son, digamos, las más importantes de estas para propiciar la discusión. Y finalmente, creo que esta es la última. Sí, ¿cuáles son los retos que enfrenta la región para impulsar el proceso de integración regional que se encuentra en este momento, digamos, en un estado de estancamiento? Lo primero de ello es tratar de realizar un proceso de convergencia regulatoria. Esto se puede entender de muchos modos, pero la idea es compatibilizar las regulaciones de los varios países para poder que los intercambios entre ambos se realicen de manera predecible y que no hayan problemas
temas comerciales. También, como dije, ya se necesita una estabilidad jurídica, o sea que no solamente las leyes se mantengan, sino que las instituciones también se mantengan y sean instituciones fuertes que puedan asegurar que esas inversiones que se van a hacer en esos plantas de generación o líneas de transmisión se recuperen de manera adecuada. Otro aspecto importante que tienen se refiere a los organismos de integración. Notoriamente OLADE, que fue creada para esto, para la integración energética. ARPEL, CIER y SEAC. SEAC es el organismo de Centroamérica para la electrificación. Todos estos organismos tienen un rol sumamente importante para propiciar y avanzar en el proceso de integración. Otro, los organismos de cooperación bilateral, que ya vemos como, por ejemplo, CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, están comprometidos. En el caso de Centroamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo ha sido un aliado fundamental en el proceso de integración de América Central, y otros organismos, el Banco Mundial también, y algunos organismos de cooperación financiera bilateral han jugado un papel importante y tienen que seguirlo jugando en el futuro con mayor intensidad. Otra de las cosas importantes es que la necesidad de aumentar ese grado de integración regional requiere en algún momento que los responsables de las políticas energéticas se pongan de acuerdo en este proceso, porque, como repito, el hecho de que en un país se vaya a invertir en una megaplanta pensada para que parte de esa capacidad de generación sea exportada a largo plazo, o sea, mediante un contrato que asegure esa exportación a 10 años a otro país vecino, requiere en algún momento que los países, que los responsables de la política energética se pongan de acuerdo en la medida de que ese hecho, esa inversión implica que se van en el país comprador, que se van a postergar inversiones en generación nacional porque se va a comprar afuera, y en el país exportador porque tiene que ser consciente la planificación de ese país exportador que esa capacidad de esa planta no va a estar disponible por una cantidad de años bastante larga para el abastecimiento de la demanda nacional. De manera que ese tipo de cosas tienen que acordarse, y no hay otra manera más idónea que a través de los organismos de integración ya existentes, o nada de ARPEL, CIER, dependiendo del tipo de proyecto. Otro, los marcos institucionales. Los países deben disponer sobre todo, de reguladores independientes, autónomos, con suficiente capacidad de decisión para poder resolver problemas. Hay cosas que deben quizás ventilarse en otros foros que trascienden la competencia de los marcos institucionales nacionales. A lo mejor conflictos entre países por motivo de transacciones comerciales en un mercado determinado tengan que ser resueltos en tribunales o por arbitraje. Ese asunto hay que verlo previamente. En América Central, para dar un ejemplo, que es el caso que conozco mejor, existe un regulador regional que resuelve los problemas del mercado regional, o sea, no los reguladores nacionales. O sea, este es un regulador que supervisa y vigila el mercado regional y tiene competencia para resolver los conflictos que surjan por el mercado regional. O sea, es una instancia, digamos, superior. Hay muchos conflictos, eso es verdad, pero eso es un tema que está por discutirse y hay que ver cuál es el mejor arreglo institucional que puede hacer funcionar los mercados integrados. Y finalmente, creo yo que, ya lo mencioné, que para que la integración prospere tienen que haber
proyectos que tengan vocación de exportación, proyectos principalmente de generación que puedan comprometer parte de su capacidad de generación para ser exportada de manera firme a otros países. Sin esos contratos, la interconexión quedaría siendo siempre una interconexión para propósitos puntuales, para propósitos de excedentes momentáneos de energía en un sitio, y no se aumenta el grado de integración que todos queremos, porque se demuestra que mientras más integración hay, más beneficios económicos. Bueno, dicho esto, yo pienso que he realizado una rápida y muy resumida presentación de cuáles son los antecedentes, las barreras y cuáles son los retos que podrían abordarse para impulsar esta integración regional que actualmente se encuentra en cierto grado de estancamiento. Con esto, por supuesto, con mucha modestia, tengo que decir que hay muchas cosas que están sueltas, hay muchas cosas que hay que discutir, que los países tienen que resolver, que tienen que ponerse de acuerdo, para lo cual es necesario, en primera instancia, que exista una voluntad política de hacerlo. Y esa voluntad política de hacerlo no es algo que se fabrica, sino es algo que tiene el sustento en un beneficio concreto que los países ven en la integración. O sea, no son esas palabras grandilocuentes que escuchamos nosotros en las reuniones de presidentes, de la integración, de la hermandad, etcétera, que hay que decirlo, pero que eso se basa en beneficios concretos, medibles, observables y medibles, que se puedan obtener de la integración. Mientras esto sea así, la integración va a prosperar mucho más allá de la propiedad de la infraestructura, si es pública o privada. De manera que yo creo que la presentación que yo tenía en mente hacer, y está, por supuesto, abierta a la discusión. Esto da para mucho, y con esto pues espero oír las preguntas que ustedes tengan sobre este interesante tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Isaac Castillo, por su excelente presentación. Entonces, damos paso a la sesión de preguntas. Les recordamos que podrán hacerlas por medio del chat. Entonces, esperemos a que los participantes pregunten. Bueno, tenemos la primera pregunta de Andrés Robalino López. Nos dice: gracias por la presentación. Pregunto a Isaac que si se aconseja utilizar el modelo de liberación del sector para iniciar y luego continuar procesos de integración energética. Bueno, yo no diría eso. O sea, en este asunto no hay recetas. No hay recetas, no hay un menú tampoco, no hay digamos, un cronograma para esto. Yo pienso que tanto el sector privado como el público pueden impulsar proyectos de integración. Hay ejemplos. En el caso de, por ejemplo, de Sudáfrica, existen empresas básicamente privadas que han impulsado los proyectos de coordinación, de despacho, etcétera, en África del Sur. Y en el otro extremo, en el caso de Europa del Norte, donde no se ha hecho un proceso de privatización, sino que las municipalidades son dueñas de las plantas de generación y de las distribuidoras. No obstante, existe un mercado competitivo muy atractivo para la inversión, que hace posible la integración de los países escandinavos. De manera que no hay una receta para eso. Tanto el sector público como el sector privado pueden impulsar un proceso de privatización, siempre que las reglas estén claras, porque, repito, aún en el caso de que sea una inversión pública, los países, los gobiernos que participen en ese proyecto de integración, si es puramente público, tienen que tener una
una certeza o tienen que tener una posibilidad de recuperar sus inversiones a través de reglas claras, de instituciones sólidas que permitan que la estimación de los ingresos que se obtienen de esos proyectos sean predecibles o que tengan un riesgo mínimo. Muchas gracias, doctor Isaac, por su respuesta. Tenemos entonces la siguiente pregunta de la ingeniera Mercedes Canesa. Canesa nos dice, excelente presentación. ¿Cuál le parece que ha sido un factor que contribuyó al avance de la integración centroamericana? Bueno, yo lo que en el caso de América Central, lo que impulsó fue la necesidad. La necesidad, en el caso de, somos países pequeños, los 6 países tenemos 42 millones de habitantes y tenemos una demanda máxima de aproximadamente 7.000 megavatios. De manera que es una región, digamos, pequeña, pero todos los países hemos afrontado en el pasado situaciones de escasez. En algunos momentos se botaba agua en Guatemala cuando en El Salvador había sequía y no había ninguna línea de transmisión que permitiese utilizar esos excedentes en un sitio para suplir la demanda y la escasez en otros. De manera que eso hizo que poco a poco se fueran constituyendo procesos de integración bilateral de líneas de transmisión, a pesar del conflicto que azotó la región, digamos, entre el 70 y el 80 y parte del 90, hubo un proceso de integración que fue marcado por la necesidad de los países de apoyarse en problemas de emergencia y problemas de escasez y de excedentes en unos sitios y escasez en otros. De manera que, de nuevo, son proyectos, son procesos que parten de situaciones muy concretas. De manera que eso fue lo que impulsó y que ahora ese proceso que inicialmente se constituyó así, de manera puntual, se haya ido evolucionando hasta un sistema de integración más ambicioso y más complejo, como el que tenemos ahora. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta es de Luis. Nos dice, en el último punto sobre retos de la integración regional, ¿cree usted que las organizaciones sociales de tipo nacional o continental deberían formar parte de estos procesos? Yo creo que sí, porque al final, los procesos de integración tienen sentido únicamente si benefician a los consumidores, que son los que al final pagan todas estas cosas. O sea, los procesos de integración no son fines en sí mismos, son medios para alcanzar una mejor forma de vida. O sea, no tiene sentido que se desarrolle un proceso de integración si después esto va a aumentarle el precio de la energía a los países que participan en ella. Le va a aumentar en unos y a otros no, o le va a aumentar de manera desigual a unos no. De manera que esta dificultad de repartir el beneficio de manera equitativa es un problema que hay que discutir. Pero en respuesta a su pregunta, a mí sí me parece que los organismos sin fines de lucro, los representantes de los consumidores tienen que participar en esto, porque como repito, al final, estos procesos de integración, en el caso eléctrico específicamente, tienen sentido solo si van a beneficiar al consumidor final. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Tenemos entonces la siguiente pregunta del ingeniero Santiago Hoyos. Nos dice, primero que todo, gracias por la presentación. Un par de preguntas. La primera dice, usted ha mencionado de forma implícita la competencia entre la generación local y el desarrollo de la interconexión. ¿Cómo balancear esto? Y la segunda pregunta dice, ¿cómo considera pertinente realizar la gestión y asignación de las rentas de cogestión para propiciar el desarrollo de la integración? Sí, la primera, debo haber entendido que hay una competencia no implícita, ¿no? Competencia directa entre la generación nacional y la importación, eso es evidente. Y le digo el caso de mi país, en Panamá, que
Hay una tremenda resistencia de parte de los generadores locales a la integración con Colombia por esa razón, por el hecho de que, lógicamente, los generadores locales temen a la competencia de la importación de energía. Y por eso es necesario que los países se pongan de acuerdo previamente a estos procesos, porque eso tiene implicaciones en las inversiones de ambos países, sea del lado del importador que del lado del exportador. De manera que la pregunta es si tienen relevancia directa en el proceso de inversión de ambos países, y estas cosas tienen que ponerse de acuerdo los países en esta materia, y eso es lo que yo decía, que tiene que haber una coordinación entre la política energética de compradores y vendedores. Y la otra pregunta decía cómo se debe repartir la renta de congestión. Bueno, en el caso, uno de los casos más emblemáticos de este asunto es en la interconexión Colombia-Ecuador, donde el generador colombiano se le pagaba al costo marginal del país importador, en este caso Ecuador, que era mucho más elevado. En este caso, bueno, hay que ponerse de acuerdo de nuevo en las reglas del juego antes de iniciar la operación comercial. Lo que se hace, uno de los ejemplos que se tiene es en la importación-exportación entre estados en Estados Unidos, donde esa renta se reparte de manera proporcional, generalmente 50 y 50%, pero está abierto a la discusión de quién, en fin, hay que ponerse de acuerdo cómo se va a repartir, y a eso es lo que yo me refería con cómo se van a repartir los beneficios. En el caso colombiano, tengo entendido que que toda la renta de congestión va a parar por el modo como se establecieron las reglas del comercio entre ambos países, van a parar a Colombia, pero eso hay que discutirlo. O sea, en definitiva, hay que discutir y ponerse de acuerdo cómo se van a distribuir los beneficios, que generalmente no son iguales para ambos países. Eso hay que ponerse de acuerdo, y ahí existe una gran dificultad para negociar esos temas. ¿Quién se lleva la mayor parte y por qué? Muchas gracias, Isaac, por la respuesta. Santiago, si de pronto tiene alguna aclaración, podríamos abrir el micrófono para que nos contara. Sí, ¿me escuchan? Sí, le escucho perfecto. Sí, adelante, Santiago. Ok, gracias. Isaac, muchas gracias nuevamente por la presentación y los participantes. Sí, o sea, solo estoy muy de acuerdo con lo que planteas, Isaac, de acordar desde una política energética la distribución de los beneficios. Pero es que ese es un asunto que es demasiado grueso. Demasiado grueso, estamos de acuerdo. Exacto, y que por eso deberíamos aprovechar este tipo de espacios que nos brinda OLADE para llegar a algún tipo de esquemas que permitan el desarrollo de esos acuerdos y hacer una gestión hacia la política energética. Porque, como también lo mencionaste, se estaría quedando en la reunión política de las voluntades de integración, pero no se llega a la implementación, digamos, técnica y económica de esa voluntad. Entonces yo agradezco mucho pues la participación y poder seguir en continuo, digamos, desarrollo de este tipo de elementos que puedan aportar a la integración. Sí. Bueno, muchas gracias por... Sí, estamos de acuerdo. No, yo lo que quiero agregar es lo siguiente, ¿no? Los sistemas de redes como el sector, la electricidad, el gas, son sistemas cuya naturaleza es de crecer de forma integrada. O sea, primero nacen pequeños sistemas en los pueblos y después se van integrando a grandes ciudades hasta que van creciendo. De manera que esto es un proceso natural de los sistemas por redes.
O sea, yo no tengo la menor duda de que nosotros en Panamá nos vamos a integrar con Colombia, si no ahora, la próxima década, no sé, pero es un camino de una sola vía. O sea, el camino es que las redes eléctricas van a ir creciendo y se van a ir integrando. Y de manera que esto no tengo la menor duda. Ahora, hay muchas dificultades y una de ellas es justamente esa, la de poder discutir cómo se van a repartir los beneficios de la integración, porque se ha analizado, por ejemplo, me recuerdo el caso de proyectos de integración entre Chile, Bolivia, Argentina y Perú, que se demuestra que en la medida que se aumente el grado de integración, asimismo los beneficios totales de los sistemas integrados van a ser mayores. Sin embargo, los impactos de esa integración, como son sistemas muy disímiles que tienen distintas fuentes de generación, etcétera, tienen dificultades. Por ejemplo, me acuerdo, los países exportadores, sabemos todo que en los países exportadores de electricidad el costo marginal sube. El costo marginal le sube, de manera que tiene que haber algún grado de compensación para ese consumidor de ese país que exporta, de que se le compense ese aumento en el costo marginal, que es el que finalmente él va a pagar en su tarifa. De manera que todo ese tipo de cosas hay que discutirlas, y a mí me parece que los foros para discutir estos temas, primero de valorizar los beneficios de los procesos de integración y de cómo discutir la repartición de los beneficios, tiene que ser hecho a través de los organismos de integración regional, la ADE, CIE, el ANTEL, etcétera, todos los que se puedan incluir en esta discusión. De manera que a mí me parece que el rol las instituciones, los organismos como la ADE es crucial en poder, como un organismo más imparcial, pueda contribuir en la valorización o en la valoración de los beneficios y en servir de foro para poder discutir la distribución de los beneficios, que debiera ser sancionada lógicamente por acuerdos formales de tipo diplomático, de tratados, qué sé yo, lo que se considere conveniente, pero tiene que ser hecho a través de los organismos de integración. Bueno, Isaac, muchas gracias por la respuesta. Entonces voy a leer la última pregunta. Dice, ¿cuál ha sido su experiencia en los procesos de armonización de marcos regulatorios y cómo debería realizarse en países con distintas estructuras de precios, costos y subsidios? La pregunta del millón. Pero bueno, mi experiencia con la armonización regulatoria es yo no diría desalentadora, pero bastante, no muy optimista, en el sentido de que resolver esos problemas requiere de una madurez política y de una voluntad política de los países muy grande, que pienso yo que todos los países no entienden, y por eso esos procesos de armonización regulatoria resultan ser bastante difíciles y muy lentos. Le comento el caso de la integración de América Central, donde hay todo un organismo regulatorio supranacional que tiene un reglamento del mercado regional y que tiene un ente operador que hace la casación de las ofertas que tiene. Es prácticamente lo que se podría decir la semilla del ente que va a hacer el despacho regional dentro de 20 años, me imagino, pero que ha sido muy lento. Lo que los países han hecho es hacer hay un reglamento que son las reglas comerciales para hacer las transacciones en el mercado eléctrico regional de América Central. Sin embargo, se ha establecido un proceso de transición en la cual se realizó una cosa que nosotros llamamos interfase regulatoria, que son adecuaciones que los países están en condiciones de hacer para poder, de manera programada en el tiempo, irse acercando
a la normativa regional. Y esto ha sido muy difícil porque inclusive países de la región han después de casi 10 años de estar en esto, han cuestionado ciertas medidas que son inconsultas, que son inconstitucionales, que el regulador no tiene autoridad sobre el regulador regional, no tiene autoridad sobre el regulador nacional. O sea, estas cosas son bastante complejas, no son fáciles y son muy lentas, pero hay que iniciarlas porque estoy seguro que nos vamos a poner de acuerdo más temprano que tarde. Muchas gracias, doctor Isaac, por la respuesta. Entonces, creo que no hay más preguntas. Damos por terminado este webinar. Les recordamos que este webinar está siendo grabado y que estará disponible en la página de integración energética. Además, existirá un foro para que sigamos comentando estos temas. Muchas gracias a los participantes y esperamos verlos en una próxima ocasión. Bueno, no me queda más que despedirme de ustedes. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Y espero haber, si logré incitar la discusión, creo que logré el objetivo que quería, porque realmente las respuestas no son respuestas de manual, sino que son cosas que hay que discutir y que hay que debatir. Muchas gracias.